Quiero compartir la palabra del Señor en esta mañana. Una historia bíblica eh, quizás poco conocida, poco predicada, pero en esta semana estaba meditando en este texto y me sorprendió algunas cosas que quiero extraer de esta historia del Antiguo Testamento en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 22. Eh, Estos capítulos 22, 23, 24. No los voy a leer todos, voy a saltear versículos para no hacerlo tan extenso, pero contarles un poco de esta historia y a la luz de la palabra extraer algunas enseñanzas, algunas cosas que Dios ponía en mi corazón. Eh, Segunda de Crónicas, capítulo 22, vamos a leerles del versículo 10. Podemos leer desde el versículo 9 para entender el contexto. Dice 22, 9 de Segunda de Crónicas: y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Versículo 10, y aquí comienza esta historia. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía. Así lo escondió Josabet de delante de Atalía y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, entre tanto que Atalía reinaba en el país. Luego seguimos más adelante. Una historia tremenda, ¿no? De una abuela, la abuela Atalía. Qué abuelita, ¿no? Atalía. Mató a sus nietos. Cosa, ¿no? ¿Cuántos abuelos o abuelas hay acá? Levanten la mano. Gloria al Señor, qué privilegio, qué bendición. Yo creo que yo no soy abuelo aún, estoy en la espera de eso, quizá en algún tiempo más. Pero no hay nada más precioso que ser abuelo o abuela, ¿no? Yo los veo a veces a los abuelos disfrutar a los nietos de una manera maravillosa y es como volver a tener un hijo, quizá sin las mayores responsabilidades. Es para disfrutar a los nietos, ¿no? Los hijos uno tiene muchas responsabilidades, hay que criarlos, formarlos, y con los nietos es para entretenerlos, es para jugar, es para disfrutarlos realmente, ¿no? Algunos dijo para malcriarlos también, ¿no es cierto? Un poquitito, pero no hay nada más precioso que, es como volver a ser padres de nuevo, ¿no? Volver a tener algún pequeño para llevar a la plaza, para comprarle un caramelo, para comprarle un chupetín, para llevarlo a pasear. Y uno ve esta historia, ¿no? Qué tremenda lo que sucedió. Ocosías es muerto. Jehú por mandato, ya se acuerdan allí cuando Elías fue ungido. Jehú fue uno de los que Dios levantó para exterminar a los reyes profanos, a Jezabel en especial, a Cam, bueno, y Ocosías está en eso y también es muerto. Ahí le hemos leído que, y la casa de Ocosías no tenía fuerza para poder retener el reino. Los reyes eran hereditarios, los hijos heredaban a los padres que morían en la guerra y que eran reyes, y ellos heredaban los tronos, o el trono de Israel, o el trono o la corona de Egipto. Los faraones eran hereditarios también, las dinastías de faraones, las dinastías de reyes. Y aquí en este caso, Ocosías tiene hijos, pero aparentemente eran hijos pequeños, pero qué tremenda la abuela, la abuelita Atalía. Ella con ambiciones de poder y de gobernar, de dominar ella, dice: esto es fácil, voy a matar a mis nietos. Mato a todos mis nietos, se acabó el problema. No hay quien pueda, dice que exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Qué tremendo lo que hizo, ¿no? Qué tremendo. Matar a tus propios nietos con la ambición de poder, de querer gobernar, de querer ser ella la que esté al frente del trono, heredar el trono de su hijo Ocosías, que había sido muerto. Y miraba a qué punto se puede llegar por ambiciones de poder, ¿no es cierto?
hoy en día encontramos en las diferentes esferas, tanto de gubernamentales. Hoy escuchaba a Héctor, decía, bueno, allí hay un conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania, y esas ambiciones de poder, a la larga son ambiciones de poder, ¿no? De quién domina a quién, de quién subyuga a quién, de quién le impone cosas a otro, de quién le usurpa territorio a otro. Son ambiciones de poder a la larga o a la corta, en lo que hace a la gobernabilidad de un país, ¿no es cierto? Y ¿saben qué? A lo que hace a la iglesia también, a veces ambiciones de poder. Y a veces no vamos a quitarle la vida a alguien, pero muchas veces se pierden amistades de años, se pierden relaciones, se pierden cosas en el camino por ambiciones de poder. Esta mujer en su mente tremenda, diabólica, ¿no es cierto?, de exterminar y matar a sus propios nietos para poder ella quedar al frente del trono de Judá, dice. Pero pues, sucedió algo, ¿eh? Allí aparece, Dios usa siempre a alguien, ¿no? Así como usó en su momento a José cuando Herodes también, en su ambición de poder, quería exterminar a todos los niños que habían nacido menores de 2 años, a ver si en eso podía matar al Mesías también. Al Mesías que había nacido y que era un rey, y en esa ambición, pero por mandato de Dios, el ángel del Señor allí le dice a José que levante, tome al niño, a su madre y huyan a Egipto, y para guardar, para preservar al Mesías, ¿no? Y aquí aparece una mujer, Josabed, hija del rey, no de Ocosías, del rey Joram, una tía, por así decirlo, de los pequeños. Dice que ella tomó a Joás, hijo de Ocosías, un pequeñito, un pequeñito. Lo tomó y lo escondió, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales los estaban matando. Salvó a uno, salvó a uno. Hay tantas historias, ¿no? Allí del Holocausto, de la Segunda Guerra, de gente que preservó gente, que preservó vidas, ¿no? Y ella dice, yo voy a preservar a uno, aunque sea, ¿eh? Y allí Joás, dice que los cuales, a Joás y a su ama, la persona que la nodriza, la que lo cuidaba. ¿Y dónde lo guardó? ¿Dónde sería el lugar donde se podría guardar a alguien para protegerlo? José llevó a Jesús fuera del límite de Israel, lo llevó a Egipto. Pero Josafé no tiene esa posibilidad, y lo va a llegar y lo va a guardar en la casa de Dios. En la casa de Dios. Y yo quisiera hablar algo acerca de la casa de Dios. No hay mejor lugar, hermano, que la casa del Señor. Cantamos a veces, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio del rey. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y cada vez que estamos en la presencia de Dios y en la casa del Señor, tiene que haber gozo, alegría. La casa del Señor es un lugar especial. Es un lugar de provisión, la casa de Dios, donde hay alimento para el alma. Yo lamento que en estos tiempos la pandemia nos haya distanciado de la casa de Dios, y quizá ahora lo hacemos de manera presencial, con distanciamientos, pero mucha gente se ha enfriado y se ha quedado distanciada. Presencia del Señor. Hay alimento para el alma, gloria al Señor. Necesitamos ansiar y anhelar ser alimentados con la palabra del Señor, y que en la casa de Dios haya provisión de alimento para la vida, para los corazones, que vos vengas cada culto con expectativa de ser alimentado espiritualmente, de ser renovado, de ser confrontado en tu carne, en tu necesidad, en tu fracaso, en tu necesidad y ser una vez más levantado. Hemos escuchado tanto la palabra de animar. Si hay algo que nos anima es escuchar la palabra del Señor, ser animado por un mensaje de la palabra de Dios. ¿Saben cuántas veces una palabra, un mensaje encendió mi vida, mi corazón? A veces escucho de hombres de Dios por internet, y una pasión a veces por escuchar hombres de Dios que me bendicen, que me renuevan, que me levantan, que encienden una vez mi corazón y confrontan mi carne. Me lleva una vez más de esa luz, de esa cosa, de la palabra del Señor. Es el alimento del alma. Si no te alimentas, te vas a quedar raquítico espiritualmente y te vas a morir espiritualmente. Gracias a Dios es el mejor lugar donde hay provisión para el alma, donde hay
refugio. Aquí hay refugio, somos refugiados. Hay comunión, en la casa del Señor hay comunión con los hermanos. Somos un cuerpo en Cristo. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en el nombre del Señor. No hay nada mejor que en la casa del Señor. Estar juntos en la comunión, ministrarnos a través de la alabanza. Hoy yo, un amigo, y deseo que pronto podamos abrir este altar donde podamos orar y ministrar las vidas y los corazones de los hermanos, ser ministrados los unos a los otros, y que la gracia del Señor y el fuego del Espíritu Santo de los corazones. Esta pandemia nos ha traído eso también, de no poder orar, de no poder dar un abrazo a una hermana, orar con todo el corazón por alguien que está necesitado y ministrado en el Espíritu, que pueda ser levantado espiritualmente y ser animado y renovado. Eso se encuentra en la casa del Señor. Gloria sea al Señor. Es el lugar de privilegio, de bendición que Dios nos ha dado, y por eso esta mujer Josabel no encontró mejor lugar que la casa del Señor. Era el lugar de refugio, era el lugar donde alguien que iba a morir podía tener refugio. Recuerdan tantas veces a Adonías y otros que se fueron y se agarraron del cuerno, de los cuernos del altar del tabernáculo, del altar de Dios en el tabernáculo, cansados por la muerte. Luego esta mujer estaría más adelante, vamos a ver que es muerta, y este sacerdote Joiada, él le dice a los que la van a matar, y la quieren matar, mátenla, yo no tengo ningún problema, además, le pongo una ficha que la mate. Lo que les pido es que cuando ella salga de la casa de Dios, no la maten dentro de la casa de Dios, salga fuera de la casa de Dios y allí ejecutenla. Y a veces, hermano, en la casa de Dios no sea lugar para ejecutar a gente, ¿no? Estos púlpitos no sean lugar para ejecutar a gente. Que Dios nos hace gracia y nos guarde. Ellos cuidaban, no podía ser derramada sangre de nadie en la casa del Señor. Y a veces derramamos sangre de sobra en la casa del Señor. En nuestros heridos, en nuestros enfermos, en nuestros caídos. La casa del Señor es el mejor lugar. Allí Ana llevó a Samuel. Pidió a Jehová, mi hijo, si me integrares, me dieres un hijo varón y yo le encargué todos los días de su vida, lo llevó a salir. Y cosas no prometerle a la mujer, cosas prometerle, pero prometer y cumplir. Porque después cuando Samuelito era chiquito y él, ya no lo tomes nada en serio, no lo quiero quedar ahora. Pero si prometemos cosas y no las cumplimos. ¿Cuán doloroso habrá sido para Ana tener que desprenderse de Samuelito? Pero he hecho un voto, he hecho un pacto. Lo va a llevar y lo va a dejar en la casa de Dios. Dice que Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Dios. En un ambiente quizás que no había el propicio, porque el sacerdocio estaba caído en aquel tiempo, pero allí Dios lo llamó, gloria al Señor, a pesar de la situación espiritual que reinaba, donde no había visión con frecuencia ni palabra del Señor, y un sacerdocio ciego, caído. Allí Dios puso la mirada, gloria sea al Señor, sobre Samuel, y un día y una noche, antes que la lámpara de Dios se apague, Dios llamó a Samuel, gloria sea al Señor. En la casa de Dios lo llamó. Hoy yo anhelo y deseo que Dios llame hombres y mujeres en la presencia de Dios y en la casa del Señor. No hay mejor lugar que la casa del Señor. Y debemos amar, y debemos esforzarnos para poder servir y hacer la obra del Señor. Si hay algo que yo agradezco a mis padres, es haberme traído a la casa del Señor. Saben, yo me crié en un barrio, en el barrio San Valentín, ¿no? Un barrio de potrero, por así decirlo. Eran más los terrenos baldíos y los potreros que había que las casas que estaban edificadas en aquel entonces. Y de la tarde o del mediodía a la noche era jugar al fútbol, jugar a las bolitas, remontar barriletes y jugar a ver barriletes con una hojita de afeitar en la cola y un palito. Y se jugaba a ver qué barrilete quedaba en el aire, ¿no? Y se perdían barriletes, ovillos de hilo, pero tardes enteras, ¿no? Pero llegaba el domingo y papá me avisaba, me llamaba. Y yo tenía que dejar el fútbol, dejar todo. Qué duro, ¿no? Ni siquiera iglesia, decía, me tengo que ir al culto. Los pibes me miraban diciendo, ¿qué es el culto? ¿No? ¿Qué será el culto que dice este ñato que se va?
Me iba al culto. Me voy porque me tengo que ir al culto. ¿Qué sería el culto tan extraordinario, tan tremendo que dejaba lo mejor del partido, lo mejor de la distracción de la tarde? Pero había que ir al culto. Y allí me traía, ¿eh? Como decía Héctor, de saquito y corbata. El primer niño con saco y corbata. Por eso sigo usando corbata, ¿vio? Es parte de mi vida, la corbata. Y allí me traían a la casa del Señor. Y yo le agradezco al Señor por ello. Y le doy gracias por haberme enseñado, por haberme instruido, por haberme traído. Y querido hermano y hermana, vos que estás criando chicos, tráelos a la casa del Señor. Es el mejor lugar donde los vas a poder traer. Porque llegar a la edad que tendrán 14, 15, 16, y necesitamos poder infundir. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Y poder enseñarle las cosas del Señor. A veces me da un poco de dolor y tristeza cuando veo a los hermanos jóvenes, a la comisión de jóvenes trabajar en una actividad y, y a veces invitan a alguien especializado en un tema para tocar un tema y a veces los adolescentes o los jóvenes no vienen. Y querido papá, tenemos una responsabilidad y nosotros también. Y no, porque se quedó jugando con la Play, ¿viste? Claro, sí, pero sacudilo de la Play, desenchufale, cortarle la luz a la Play un rato y gastá 2 litros más de nafta y tráelo a la casa del Señor para que puedan servir al Señor, para que pueda hacerse de un círculo de pertenencia y va a ser el mejor lugar la casa del Señor donde puedes traerlo y donde puedan recibir palabra de Dios, donde pueda estar en un ambiente, ni siquiera a veces, bueno, decimos, bueno, el pastor quizá lo ve como alguien muy grande o el presbítero, los diáconos, una administración entre jóvenes, donde están los jóvenes, donde pueden recibir palabra del Señor en estos días tan complicados y tan difíciles que nos toca vivir. Necesitamos esto, hermano. Y Atalía lo escondió en la casa del Señor. En la casa del Señor hay cobertura, hay provisión, al amparo de la roca, muchas veces, ¿no? Aquí hay consuelo. Aquí podemos orar juntos. Aquí podemos ser ministrados juntos. La iglesia primitiva amaba la comunión y la casa del Señor. Si bien se reunían en las casas, pero tenían todas las cosas en común y participaban de las oraciones, del partimiento del pan, y estaban juntos en comunión. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Se producía un ambiente de gloria, de poder en esa comunión de la iglesia primitiva y el Señor salvaba las almas. Gloria a Jesús. Que Dios nos alcance gracia y que haya presencia de Dios y que amemos la casa del Señor y que honremos la casa del Señor y que aquí recibamos y seamos llenos de la presencia del Señor. Que no te vayas, que no te aburra la casa del Señor, que no te vayas vacío, sino que seas renovado en tu corazón y decir: el Señor habló a mi corazón, el Señor tocó mi vida y me voy lleno de la gloria del Señor. Aleluya. Y allí dice que lo escondió y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, dice el versículo 12, entre tanto que Atalía reinaba en el país. La abuela, sentada en el trono, reinaba, mató a todos sus nietos, estaba sentada en el trono, pero no se percató de que Joás había sido extraído de allí y puesto a resguardo en la casa de Dios. Dice el capítulo 23, el versículo 1, que en el 7º año, 6 años estuvo allí Joás, y en el 7º año, qué linda expresión esta, en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenes, bueno, hablo un montón de nombres difíciles allí. Joiada es el sacerdote, es el esposo de Josabed. Y me gusta esta expresión, se animó. Hoy hablaban los hermanos de ánimo, ¿no? Se animó. En otra versión dice, cobró fuerzas. Y se animó para hacer algo que tenía que hacer. Y para corregir cosas.
había que corregir cosas, había que poner cosas en su lugar y se animó. Y esto, hermano, nos habla que debemos en este sentido animarnos también. Este es un sacerdote, Joiada, y él se anima. Y necesitamos los sacerdotes del Señor, los hombres de Dios, los que ministramos, los que servimos al Señor, animarnos en el Señor. Gloria sea Jesús. Yo sé que la pandemia pegó fuerte, yo sé que ahí quizá en la congregación no está la gente que teníamos antes, muchos han vuelto atrás, muchos han ido a otro lugar, un montón de cosas, quizá, como dije, no podemos reunirnos como quisiéramos, no podemos hacer un altar para orar, no podemos ministrar, un montón de cosas, pero hermanos, necesitamos animarnos en el Señor. Allí en el libro de Ageo habla de que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, gobernador, y Josadac, sumo sacerdote, para levantarse y edificar la casa del Señor. Despertó el espíritu de estos hombres de Dios. Y yo deseo y anhelo, hermanos, que Dios despierte mi espíritu en primer lugar y anime mi vida y mi corazón para poder comenzar un año 2022 y realmente hacer lo que tenemos que hacer y servir al Señor nuevamente, ponernos en carrera, como dice muchas veces, ¿no? Dice que en el séptimo año, 7 años, 6 años estuvo allí, lo tenía a Joás formándolo, enseñándolo, cuidándolo, guardándolo, alimentándolo. Y en el séptimo año se animó Joiada y dice, es el momento de este chiquilín, lo vamos a sentar en el trono de Judá. ¿Y cómo hacemos? Bueno, se animó primero. No se ve que no se animaba, pasaron 7 años para que se anime. Hermanos, no nos demoremos tanto para animarnos. A veces necesitamos animarnos para tomar decisiones en lo que hace a nuestra vida espiritual. Estamos dando vueltas con cosas que tenemos que corregir, que tenemos que enderezar, que tenemos que cortar, que tenemos que tomar decisiones. Allí Joiada tiene que tomar una decisión, quizás la estuvo meditando, pensando a sabiendas que debería ser de esa manera, pero no se animaba a tomar esa decisión. Atalía estaba sentada en el trono y corría riesgos y no se animaba. Y más de una vez lo habrá pensado, lo habrá hablado con su esposa, habrá dicho, es el momento, no te parece, esperamos, no. Pero llegó el séptimo año y ahí se animó. Hermano, no esperes el séptimo año para animarte. A veces hay cosas que tenemos que tomar cartas en el asunto. A veces hay que cortar con cosas y necesitamos animarnos a eso. A veces hay que animarse a emprender un trabajo, a emprender una carrera, un estudio, un ministerio, pedir al Señor la gracia del Señor, el servicio al Señor, animarnos para eso. Y Dios nos va a estar ayudando y respaldando como respaldó a este sacerdote Joiada. Él llamó y convocó a los levitas, a la gente que debía convocar. Yo no quiero leer para no hacerlo extenso. Versículo 11, 10, 23:10 dice, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en su mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey. Organizó todo, preparó todo. Y versículo 11, entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego, ¡viva el rey! Y lo trajeron el muchachito y lo pusieron ahora, ya lo sacaron de la casa de Dios y lo llevaron al trono, lo pusieron en el trono. Y dice el versículo 12, miren, cuando Atalía, la abuelita buena, oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Ella también vino a ver qué es lo que pasaba en la casa de Jehová, que estaban entronando allí a alguien. Y mirando vio al rey, a Joás, que estaba junto a su columna a la entrada, y a los príncipes y a los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición, dijo. Qué tremenda la abuelita esta, ¿no? Mató a todos sus nietos, se sentó, usurpó el trono y ahora dice traición, cuando aparece uno de los descendientes del trono, ¿no? Pero el sacerdote Joiada mandó que saliesen los jefes de centena del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Lo que les decía, ¿no? Acá no la maten. Cuando sale afuera, todos ustedes.
Y la mataron. Y la mataron. Y reinó Joás. Le echaron mano, dice ellos, pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Gloria al Señor. Y comienzan muchas reformas allí. Comienzan a ordenar la casa del Señor. Luego ordenó Joiada los oficios, dice el versículo 18, de la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes, levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cántico conforme a la disposición de David. También puso porteros, ordenó todo. Qué precioso, ¿no? Se animó. Y Dios les bendijo. Versículo 21, se regocijó todo el pueblo del país y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Hay cosas que a veces hay que cortarlas, hermano. Hay que matarlas. Si no las matás, vuelven a reincidir, ¿no? ¿No te ha pasado a veces con hábitos, con costumbres, con pecados, que vos creías haberlo ya superado, ¿no? Es decir, ¿por qué volvió esto de nuevo, no? Porque a veces hay que pegar un hachazo y no volver atrás. Y no reincidir muchas veces, ¿no? No reincidir muchas veces. Aquel que luchaba con pornografía. Hoy otra vez estamos bombardeados por pornografía. No hace falta meterse a una página pornográfica. En los Facebook se están poniendo basura. En los estados muchas veces. Encontrás cosas que ni puedes mirar y decís, ¿cómo esto está acá? Y eso muchas veces te lleva, te seduce, te atrapa una vez más. Y volvés a reincidir en viejas cosas. O aquel que a veces vivía alcoholizado y no falta alguien, ¿no? Que un amigo que vino y nos encontramos y ya que está, ¿por qué no nos sentamos a tomar una cervecita, un vino? Hace rato que no nos vemos y charlamos y a veces se arranca ahí de nuevo, ¿no? Con viejas costumbres a veces, con viejos hábitos. Dejamos hábitos de la casa del Señor, ¿no? Muchas veces el hábito del horario del culto, de las cosas del Señor, lo hemos reemplazado por otras cosas. La pandemia nos trajo un reemplazo. Y luego, como decía el hermano Héctor, nos vamos distanciando. Después ya no tenemos ganas de ir a la iglesia. En el horario del culto, yo en la pandemia me puse a mirar Netflix. No sabés qué lindas cosas que hay en Netflix, qué lindas historias, qué lindos documentales, qué de cosas lindas. Así que el horario del culto durante la pandemia lo reemplacé por Netflix porque no había culto. Pero ahora ya hay culto. Pero yo sigo con Netflix en el horario del culto. Y otras cosas que han ido desplazando la casa de Dios y las cosas del Señor. Y hemos ido una vez más volviendo a esas cosas. La ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Cuando nos ponemos a despojar de cosas. A veces relaciones que no nos convienen, que no nos sirven, que quizás la hemos distanciado, la hemos sacado, ¿no? Cuando mi papá me llamaba para cambiarme porque había que bañarse, porque era el horario que empezaba, que teníamos que venir al culto. Ay, hermano. Era sacarme de mi relación, de mis amigos, para venir a la casa de Dios. Hoy lo agradezco, gloria sea al Señor. Si no, aún estaría con mis amigos. Y como hemos cantado, y no sé dónde estuviera si no te hubiese conocido. Y no sé dónde andaría. Y no, como dice el cántico, ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieses perdonado? Pero Dios en su gracia y misericordia poder cortar a veces. Hermanos, es mi consejo a aquellos que luchan con tentaciones, jóvenes, muchas veces, y que estamos bombardeados por todo tipo de cosas, no tan jóvenes, matrimonios, hombres también. Cuántas veces somos tentados, seducidos a cuántas cosas, y nos enfriamos en las cosas del Señor. Nos vamos distanciando, como decía ese viejo himno, te debías lentamente, nada es de hoy para mañana, te debías lentamente. Y luego pasa el tiempo y ya no congregas más. Ya la casa de Dios no tiene ningún tipo de atractivo, ¿no?
Ya no hay ningún atractivo, porque no hay disposición en el corazón también para la casa del Señor. No hay atractivo, no, me aburro, ¿para qué voy a ir? Siempre lo mismo. Pero qué distinto es cuando uno viene con expectativa a la casa del Señor, cuando venís con un corazón de un adorador para adorarle al Señor, para rendirle culto, para olvidar todo lo demás y pensar solo en Él para adorarle como hemos cantado tantas veces. Y poder venir a la presencia del Señor y poder encontrar alimento para el alma, refugio al corazón. Y si uno va más adelante, encontramos como este rey Joab acomoda todo y dice que 24:1, de 7 años era Joab cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joab lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Detalle ese, ¿eh? Detalle. Cuando Joiada el sacerdote se murió, Joás agarró otro camino. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero eso a veces nos hace ver también que la gracia de Dios, tenemos que hacer nuestra parte, que es formar a nuestros hijos. Pero la gracia de Dios tiene que estar también, porque no significa a veces que haberlos enseñado, formado en las cosas del Señor y en la casa de Dios te garanticen que van a ser fieles al Señor todos los días de su vida. Joás fue formado en la casa de Dios. Y después, usted puede leer más adelante, quizá toquemos algunos versículos, derrapó mal, tremendamente mal. Pero ¿cómo? ¿No lo formaron en la casa de Dios? Sí. Y Samuelito también lo formaron en la casa de Dios. Y dice que desde Adán hasta Berseba, de norte a sur, todos conocieron que Samuel fue fiel profeta del Señor. Pero cuando Samuel murió, no fue igual. Y a veces me pega de cerca a mí, hermano. Con dolor lo digo en el alma. ¿Por qué? Porque en casa somos 3 varones, fuimos criados bajo un mismo techo, fuimos enseñados, fuimos arrancados del potrero para estar en la casa de Dios. Y hoy algunos de mis hermanos no están en la casa de Dios. ¿Y yo por qué estoy? Por gracia de Dios, solamente por gracia de Dios. Porque Dios ha querido en su gracia guardarme, sostenerme, preservarme en el camino del Señor. Por velar sobre nuestra vida espiritual. Por velar sobre la vida espiritual, por no distanciarme de la casa de Dios. Porque cuando nos distanciamos y nos enfriamos, después nos da vergüenza. ¿Sabes cuántos casos conozco de hermanos que me llaman a veces? Días atrás una persona llamó. Yo quisiera volver a la iglesia del Triángulo. ¿Y por qué no volvés? Me da vergüenza. ¿Por qué te fuiste? No sé. Me fui porque la pandemia, porque esto, porque allá, porque me fui a congregar a otro lado, porque alguien te hizo alguien te dañó, alguien te... No, al contrario, nada, absolutamente nada. Me encantaba la iglesia. Perfecta, hermosa, lindísima. Y volvé. Me da vergüenza. Pasa eso, ¿no? Vergüenza. ¿Y qué me van a decir, no? ¿Qué te van a decir? Nada. ¿Qué te van a decir? Gloria a Dios, bienvenido, Dios te bendiga. ¿Qué te vamos a decir? Y allí hizo lo recto. Versículo 4 del capítulo 24, versículo 4. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, ¿no? Era un chiquilín. Reunió a los sacerdotes, a los levitas, le dijo: salí por la ciudad de Judá, recoged el dinero de todo Israel, porque la casa de Jehová estaba destruida, ¿no? Atalía había hecho un desastre. Y allí decidió repararla. Y miren, dice, recoger el dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de Jehová, de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey Joás llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has
procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para que el tabernáculo para el tabernáculo del testimonio, porque la impía Analía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Dios. Juan dice, muchachos, pongan diligencia. Pongan diligencia. Esto es algo de en camino de diligencia, hermanos. Si te entretenés, si te distraes, la palabra dice, velad con temor y temblor por vuestra salvación. Ser diligentes en nuestra vida espiritual, cuidar nuestra vida espiritual. Si no la cuidás vos, si no congregás, si no recibís palabras, si no te alimentás, si no procurás, como dice acá, pusieron diligencia en el ministerio, en el servicio. ¿Cuántas veces no somos diligentes, no? Bueno, se va otro, y si voy, y si no, no importa, y si no hay quien toque, no importa, y si no hay quien predique, no importa, y si no hay quien atienda a los niños, no importa. Eso es falta de responsabilidad y falta de diligencia en las cosas del Señor, de tomar a poco, de tener a poco las cosas del Señor. Bueno, vamos a trabajar en esta área y total. Dice que los levitas, no sé, estarían nubilados, dormidos del viejo sistema de Atalía, donde no les importó el mandato del rey, y le llamó la atención al rey, lo llamó y le dijo a los levitas, y llamó al sacerdote Joiada también. Hey, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué no pusieron diligencia? Yo les di la orden, yo les dije que restauren la casa del Señor, yo les dije que arreglen todo esto. Pero sin embargo, no pusieron diligencia. Pero cuando el rey le llamó la atención, a veces necesitamos que nos llamen la atención, ¿no? A veces necesitamos que la palabra nos pegue fuerte muchas veces, ¿no? Cuando la palabra es suave, suave, suave. Está todo bien, nos dormimos, hacemos la plancha, como dice. Pero qué lindo cuando la palabra nos sacude, ¿no? Días atrás escuchaba un joven predicador, pichón, por así decirlo. Sacudió mi corazón las palabras de un muchacho tan joven. Y la palabra con tanta gracia y autoridad. Sacudió mi corazón. Qué bueno cuando la palabra te mueve, ¿no? Oh, gloria al Señor. Y allí ellos comenzaron de una vez por todas a arreglar la casa del Señor, a ponerla en condiciones. ¿Cuánto necesitamos poner en condiciones? El domingo pasado nuestro hermano Sergio habló de la casa del Señor, ¿no? Pareciera que este mensaje viene a colación. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Cuidar ese lugar, ese templo. Honrar, mantenerlo limpio. Como dice la palabra del Señor, una casa limpita, vacía, ¿no? El enemigo anda dando vueltas. Por eso dije que muchas veces cuando no somos diligentes en las cosas espirituales y nos dormimos, el que salió da una vuelta, viene, ve barrido, limpito, ordenado y trae 7 peores, ¿no? Y otra vez caemos en pornografía, otra vez caemos en alcoholismo, otra vez caemos en malas juntas, otra vez caemos en distracciones, en costumbres que drenan nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra fuerza, y ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para alimentarnos de la palabra. Hay tiempo para Netflix, hay tiempo para las redes, hay tiempo para todo. Para esto no hay tiempo. Para ir a la casa de Dios no tengo tiempo, no puedo. Porque la pandemia me absorbió y ya hay otros lugares y otras cosas que cumplen y ocupan el lugar que yo tenía. O para ensayar, o para servir, o para hacer la obra del Señor, no hay manera. Tenemos que ser diligentes, velando, orando, mirando hacia adentro, mirándonos al espejo de la palabra del Señor. Y allí, versículo 15, voy terminando, mas Joiada envejeció, 24:15 de Segunda Crónicas, y murió lleno de días y de 130 años. ¿Cuánto murió? Qué buen trabajo el de Joiada, ¿no? Qué buen sacerdote. Que se animó, que en un momento estuvo desanimado, pero un día se levantó y se animó.
y llevó a ese chiquilín y a todo el pueblo a una reedificación, a una reestructuración, a un arreglo, a construir, a edificar la casa del Señor, a poner las cosas como tenían que ser. Se remangó y trabajó 130 años, Dios le dio de vida cuando murió y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y para con su casa. Este sí que fue un sacerdote digno, ¿no? No como Elí, que murió desnucado. Traspasada es la gloria del Señor, pero este es un sacerdote honrado. Muerto Joiada, miren versículo 17, muerto Joiada. Vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey y el rey los oyó. Volvieron los buenos amigos, los contactos, las relaciones que no correspondían. Esos vuelven siempre, vuelven. Vuelve el compañero de fútbol, vuelve el compañero de trabajo, vuelve el amigo de copas, vuelve el amigo de parranda, vuelve el amigo de boliche. Vuelven siempre. Y volvieron. Muerto Joiada vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey hizo lo que peor que pudo haber hecho. Y el rey los oyó otra vez. Y ahí, el 18, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo puede haber sido? Y está relatado en la palabra del Señor, no lo estoy inventando. Versículo 19, Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia que siempre sigue. Por eso siempre es un Dios de oportunidades. Tantas veces fracasamos y le fallamos. Pero en su gracia Él vuelve a llamarnos y vuelve a darnos una oportunidad. Y les envió profetas una vez más para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon. Tantas veces escuchamos esto en el pueblo de Dios, ¿no? En el pueblo de Israel. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó, mire este versículo, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Qué tremendo este versículo. Aparece un profeta que viene para sacudirlo. Tantas veces viene la palabra que nos sacude, ¿no? Al rey, al pueblo, a los que otra vez habían vuelto a los Baales, a las imágenes de acera, a las imágenes esculpidas y habían deshonrado a Dios. Primero habían arreglado el templo, luego vinieron los amigos, las relaciones y otra vez hacer desastres, una crisis espiritual tremenda. Y aparece un profeta, y el profeta es Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada. Qué bueno, ¿no? Y él viene para amonestarles, para moverlos, para hacerles ver. Pero conspiraron contra él y el rey mandó a matarlo y a apedrearlo. ¿Dónde? En el patio de la casa de Jehová. Y así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho todo el tiempo que lo acompañó, el tiempo que lo protegió en la casa del Señor, el tiempo que lo guardó, el tiempo que lo alimentó, el tiempo que lo nutrió, el tiempo que lo amparó, el tiempo que lo aconsejó, el tiempo que lo acompañó siendo un chiquilín para tomar decisiones en el trono de Judá. Lo mandó a apedrear. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Pero no terminó muy lejos. Al poco tiempo vinieron los sirios
y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron todo el pueblo y los príncipes, y enviaron todo el botín al rey de Damasco y a Joás también. En cuanto a los hijos de Joás, versículo 27, y a la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Dios, he aquí está escrito en la historia de los libros de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Versículo 24 del 24, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Dios va a poner las cosas en su debido lugar, ¿no es cierto? Y va a hacer justicia, y vinieron los sirios con un ejército pequeño. Dice, con muy poca gente vinieron. Y Jehová los entregó a los de Judá en manos de un ejército. Judá tenía un ejército numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, y así ejecutaron juicios contra Joás. ¿Cuántas enseñanzas hay en esta historia, no? Quizá poco predicada, como dije, o poco conocida, pero cuánto nos lleva a la reflexión de poder velar sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, y poder meditar cómo andamos, cómo caminamos, no sea que nos distraigamos, no sea que nos desviemos, dice la palabra del Señor, y que amemos las cosas del Señor, que amemos la presencia del Señor. Allí, como dije, habrá alimento, habrá refugio, habrá comunión, habrá fortaleza, habrá administración en la casa del Señor. Que Dios les alcance gracias, que Dios les bendiga, y que podamos en estos días revisar nuestro corazón, y el Señor siempre en su gracia y misericordia enviará una palabra, enviará un profeta que nos tratará de sacarnos quizá del letargo, del sueño, de la reincidencia en las malas juntas, en los viejos hábitos, en las viejas costumbres, que quizá no son malas, como muchas veces me gusta decir, pero a veces drenan el tiempo y la energía y la mente en cosas que no nos bendicen, que no nos edifican. Pero qué bueno es cuando podemos poner todo en su justo lugar, ¿no? Y tener un tiempo con el Señor cada día, alimentarnos de esta palabra maravillosa, que para el lado que vayamos siempre hay un mensaje, siempre hay, son espíritu y son vida, dice. Mis palabras son espíritu y son vida, y encienden nuestro corazón y le dan ánimo a nuestra alma. Y es tiempo que nos animemos, como dice Joiada, se animó. No sé de qué cosas tendrás que animarte, yo sé de las que me tengo que animar. ¿Y sabes dónde viene la gracia y la fuerza para animarnos? En la presencia del Señor. Lejos de la casa de Dios y lejos de la presencia del Señor, no hay posibilidades de animarte. Saben, yo oro en casa, tengo un tiempo con el Señor diario, cada día, pero yo me voy encendido los días miércoles cuando puedo orar con la iglesia aquí. No sé por qué, pero me voy lleno de la gracia del Señor, del fuego del Señor. A veces no tengo esa experiencia aquí en mi casa, a veces no la tengo. Es distinta. A veces aquí oro con fuego, con pasión. A veces Dios trae un mensaje a mi mente, a mi corazón. Luego voy, busco la palabra. Gloria sea al Señor. En la comunión del cuerpo. En la casa del Señor. Allí hay bendición, allí hay provisión. En la comunión, los hermanos juntos y en armonía. Allí Jehová envía bendición y vida eterna. Gloria sea al Señor. Le invito a estar puesto de pie. Y oramos al Señor dándole gracias en esta mañana por este privilegio de estar en la casa del Señor en este día, de poder orar juntos. Oración por Silvia Solís, por sanidad y fortaleza para la familia. Oramos. Y si hay necesidades, usted desea levantar su mano allí donde está. Dios te bendiga. Quizá en esta mañana vos necesitas decirle al Señor, Señor, necesito que me animes. Necesito que me des valor, que me des coraje para tomar determinaciones. Y para que sean determinaciones verdaderas. Porque a veces tomamos decisiones, pero al poquito tiempo las cambiamos.
Nos olvidamos de las decisiones, pero podemos tomar decisiones firmes en estos días. Ana, cuando llegó a Samuelito y lo dejó en la casa de Jehová, lo dejó. Hay que desprenderse de un hijo varón único, ¿no? Y así yo lo he prometido, yo lo dedico. Acá está. Luego Dios, en recompensa, en retribución, le dio más hijos. Pero hay que desprenderse de Samuelito, ¿no? Pero allí lo dejó, con todo el dolor del alma. Tomó una decisión. Yo hice voto delante del Señor. Y un día en este bautisterio donde estoy parado, yo también hice voto. Y un día de rodillas aquí también hice voto. Y un día allí parado frente a mi esposa hice voto. Y un día en el altar de la consagración hice voto delante del Señor. ¿Y cuántos hemos hecho voto delante del Señor? Porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir, dice la palabra del Señor. Y Jehová se acuerda de tus promesas y de las mías. Y de cuántas veces en un altar le prometí cosas. Y cuántas veces en el desánimo o en cosas he flaqueado. Y he pensado cosas que no tenía que pensar y he dicho cosas que no tenía que decir. Pero Dios de gracia y oportunidad una vez más viene para levantarnos y para animarnos. Y anhelo y deseo que así como despertó el espíritu de Zorobabel y de Josué, hijo de allí en el libro de Ageo, despierte tu espíritu y mi espíritu en primer lugar para hacer la obra del Señor, para servir al Señor, para vivir en santidad, para apartarnos de todo lo que drena nuestro tiempo y tener un tiempo de calidad, de consagración, donde su presencia fluya, donde su presencia nos ministre y donde podamos traer alimento al alma. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu misericordia.